La relación entre padres e hijos es a veces turbulenta. Las altas expectativas, los celos o la constante presión son motivo suficiente para desatar discusiones o incluso distanciamientos que duran años. Pero lo que hizo Cindy Powell, una joven de 23 años residente en Ohio, sobrepasa todo límite. Aunque la relación con su madre era en apariencia normal, sana y cercana, algo muy oscuro estaba por suceder. Un día, Sydney desvivió brutalmente a su propia madre en medio de una discusión. Lo que más estremece de este caso, además de la ferocidad del acto, es su posible motivo. Aparentemente, la joven desvivió a la mujer que le dio la vida porque acababa de descubrir que la habían expulsado de la universidad. El caso no dejó a nadie indiferente y generó un enorme debate. Sydney sufría una enfermedad mental que le hizo cometer este acto sin ser consciente de lo que hacía, o por lo contrario, quiso de una manera totalmente fría y calculada desvivir a su madre. Esas son algunas de las preguntas que se generaron después de darse a conocer este caso. Y bueno, la condena ya ha sido dictada, pero la duda aún sigue. Los Powell parecían tener una vida completamente común y corriente en un barrio también común y corriente de Ohio. El sitio en cuestión se llama Akron y es una ciudad ubicada en el condado de Summit con una población que apenas supera los 200,000 habitantes. Los Powell eran desde ya hace algunas décadas una familia muy querida de aquella comunidad. Steve y Brenda se habían conocido de jóvenes y tuvieron 2 hijos a los que criaron en el seno de un ambiente económicamente estable y emocionalmente sano. Bueno, eso parecía. La hija mayor del matrimonio, Sydney, solía jugar en la vereda vistiendo sus botas de vaquera y a medida que fue creciendo, se le podía ver en el patio delantero de su casa jugando deportes con su padre y con su hermano. Sydney era buena atleta y también estudiante. En cierto sentido destacaba en todo. Su personalidad era más bien reservada y silenciosa, pero tenía muchos amigos y no presentaba conflictos de ningún tipo. Incluso durante la adolescencia había sido una chica muy estable y responsable con sus estudios. Al terminar el colegio secundario, sus buenas calificaciones le aseguraron un lugar en la universidad y todos los que la conocían de cierta manera veían en ella un muy buen futuro académico. Nada parecía costarle demasiado y las expectativas con respecto a ella, claro está, eran bastante altas. Sin embargo, nadie en su círculo familiar sospechaba que eso podría resultar un peso muy grande para Sydney. A la joven que apenas entraba a la vida adulta, al principio no pareció resultarle difícil la adaptación a la vida universitaria, que implicaba también tener que alejarse durante algunas temporadas de la casa de sus padres y vivir en el campus de Mount Union. Por eso fue tan extraño para su padre Steve descubrir casi por accidente que las cosas en realidad no iban nada bien. Confiado de que su hija estaba teniendo un buen semestre, no se había molestado en seguir muy de cerca sus calificaciones. Pero una tarde, cuando quiso ingresar al portal universitario para pagar una de las cuotas, descubrió que no podía hacerlo. Seguro de que, en este caso se podría tratar de un problema técnico, lo intentó varias veces más y le acabó avisando a Sydney que algo estaba ocurriendo con la página de la universidad y que pidiera ayuda para que no se atrasaran en los pagos. Sydney en este punto minimizó el problema y aseguró que en los próximos días hablaría con las autoridades, pero pasó un mes sin que nada cambiara. Y en este punto su padre comenzó a sospechar. Para colmo, el mundo se preparaba para vivir uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. Eran los últimos días de febrero del 2020 y los casos de coronavirus se disparaban en todos los países. Cada rincón del mundo empezaba a declarar cuarentena y las actividades normales, una a una, se iban suspendiendo.
Sidney entonces volvió por un tiempo a su casa familiar ubicada en la calle Scudder Drive 1900. Esa era una dirección que los policías de Akron jamás olvidarían. La perspectiva de pasar más tiempo juntos no parecía algo malo para los Powell, quienes después de todo tenían muy buena relación. Pero esta duda que se había instalado en la mente del padre de Steve no lo dejaba tranquilo y decidió enfrentar a su hija. Le preguntó en varias ocasiones qué estaba pasando con la universidad y finalmente Sidney se quebró. Estaba angustiada y triste, pero no le confesó a su padre lo que pasaba realmente. Sí le dio a entender que no se sentía a gusto y que algo no andaba muy bien, pero hasta allí. No dio más información. Entonces, en ese momento, el hombre se contactó con la institución y desde allí le confirmaron que su hija había sido suspendida. Cuando Steve preguntó el motivo, desde la universidad le dijeron que esa información era confidencial y que debía hablar con su hija al respecto. ¿Qué podría ser tan grave que, ella lo había ocultado por varias semanas? En ese momento Steve estaba decidido a descubrirlo, pero no podía imaginar que ese problema pasaría a un segundo plano y sería completamente anecdótico frente a lo que estaba por desatarse. Habló con su esposa y acordaron en charlar cuanto antes con la chica para pedir explicaciones y sobre todo intentar ayudarla. El 3 de marzo todo se aceleró. La muralla de mentiras que Sidney tan celosamente había construido para que su secreto estuviera a salvo estaba a punto de destruirse. Solo bastó una llamada para que la situación se saliera de control. El teléfono de la casa sonó esa tarde y Brenda, la madre, respondió. Eran las autoridades de la universidad para informar que Sidney nunca había solicitado el reingreso a clases tras una suspensión y que si no lo hacía, inmediatamente sería expulsada de manera definitiva. Brenda no entendía absolutamente nada. Para ella, en su mente, su hija estaba registrada en la universidad y estaba acudiendo con normalidad a sus clases. El hecho de no saber por qué la habían suspendido, en primer lugar, era bastante inquietante, pero que la chica no mostrara interés en regresar cuando la universidad le estaba dando esa posibilidad, era directamente incomprensible. Ni ella ni su marido habían logrado sonsacarle a Sidney una respuesta, ni lo lograrían esa tarde. Mientras que Brenda aún estaba con el teléfono en mano, un golpe seco cortó la conversación. Al otro lado de la línea, el empleado de la universidad que había hecho la llamada escuchó ruidos espeluznantes, golpes, gritos y vidrios que estallaban. A poca distancia desde su oficina, Steve le escribió un mensaje a su esposa preguntándole si había podido hablar con Sidney, pero no recibió respuesta de ella. Intentó llamarla varias veces, pero ella no atendió el teléfono. Y allí, en ese punto, el esposo, Steve, comenzó a preocuparse. Su mal presentimiento se convirtió en la certeza de que algo malo estaba ocurriendo cuando recibió un llamado de la policía. Un hecho criminal había ocurrido en su casa. Minutos antes, el departamento de la policía local había recibido varias llamadas alertando sobre ruidos extraños en el domicilio. La primera alerta fue del personal de la universidad que llamó al 911 luego de escuchar los gritos a través del teléfono. También varios vecinos habían contactado por los sonidos de las ventanas rotas y fuertes golpes provenientes de la casa de los Powell. Cuando los agentes llegaron hasta la puerta de la casa, pudieron ingresar para descubrir el escenario de un crimen terrible. Brenda, de 50 años de edad, había sido golpeada y apuñalada no menos de 30 veces. Una inspección rápida alcanzó para constatar que la furia del ataque era poco habitual para tratarse de un robo común. Quien había apuñalado a Brenda lo había hecho bajo un arrebato de ira imparable. O sea, imagínense la escena que esos agentes tuvieron que observar y la brutalidad de este acto. Sidney, a pocos metros de la casa, tendida en el suelo de la entrada del garage, con los ojos en blanco y arañando el asfalto.
Cuando los policías se acercaron para hablarle, la chica no respondía y estaba en un profundo estado de shock. Rasguñaba tan fuerte el suelo que le sangraban los dedos y tenía todo el cuerpo salpicado en sangre. Aunque, bueno, en ese momento no parecía tener ningún corte visible. Su madre Brenda, por el contrario, estaba seriamente lastimada, pero para sorpresa de todos, aún tenía signos vitales. Antes de avanzar en la investigación del caso, la policía llamó a 2 ambulancias. La primera trasladó a Brenda al hospital Cleveland Clinic Akron General y la segunda llevó a Sydney a otra clínica de la zona para evaluar su estado físico y mental. Con el correr de los minutos había empezado a responder preguntas. Dijo que había estado discutiendo con su madre cuando un hombre armado ingresó por la ventana y las atacó. Según su relato, ella había podido escapar, pero al regresar encontró a su madre en un charco de sangre. En el hospital, el panorama era desalentador para Brenda. Los esfuerzos de los médicos no fueron suficientes para salvar la vida de esta madre, ya que la mayoría de los cortes que tenía eran profundos y habían sido especialmente dirigidos al cuello. Quien la hubiera atacado se había asegurado de que no tuviera chances de sobrevivir. La pérdida de sangre fue tan rápida que en pocos minutos el estado general de la mujer colapsó y finalmente murió ante la impotencia de los profesionales de la salud. Ahora quedaba determinar qué había ocurrido realmente en aquella casa. En este punto, la comunidad de Akron, desacostumbrada a esa clase de crímenes o actos, se mostró bastante consternada desde el momento mismo en que los automóviles policiales y ambulancias llegaron al lugar. Había una pregunta en el aire. ¿Había un asesino suelto en el barrio? No debieron pasar muchas horas hasta que la investigación policial comenzó a apuntar directamente a la hija de la víctima. O sea, imagínense esto. Los policías habían revisado la escena y sintieron que las piezas no encajaban. La casa estaba hecha un desastre. Eso era verdad. Con todas las pertenencias de la familia tiradas en el suelo, los adornos destruidos y efectivamente las ventanas destrozadas. Sin embargo, los vidrios habían sido rotos de adentro hacia afuera de la casa. Era imposible que una persona hubiera ingresado por la fuerza y los vidrios cayeran en el patio. El asesino, o en este caso la asesina, era alguien dentro de la casa y allí solo habían 2 personas. El panorama de una joven desviviendo a su madre era sumamente inquietante, pero todas las pruebas parecían apuntar a ella y el vecindario no podía salir de esta conmoción. La víctima además era muy querida en la ciudad porque había trabajado durante 28 años acompañando a niños con cáncer en el área de oncología del hospital local. El periódico local también de esta ciudad, Akron, inició entonces una amplia cobertura del caso que prometía ser uno de los eventos más conmocionantes de aquel 2020 marcado por las tragedias. Sydney había pasado de ser una posible víctima a la victimaria indiscutida. Pero bueno, al comienzo de todo esto, ella solo pasó poco tiempo tras las rejas mientras se llevaba a cabo esta investigación. Cuando se estaba llevando a cabo toda la investigación, había ciertas preguntas bastante frecuentes y que orbitaban constantemente el aire. ¿Esto había sido una locura transitoria o un asesinato planificado? Con los resultados de la primera autopsia, el caso solo sumaba más detalles escalofriantes. Sydney no solo había apuñalado a su mamá, sino que también la había golpeado repetidas veces con un sartén de hierro que había tomado de la cocina en plena discusión. En este punto quedaba pendiente determinar en detalle cómo había sido el ataque paso a paso para deducir si Sydney lo había planificado o se trató de un trastorno psiquiátrico. Cuando quedó detenida, lo primero que tuvo que hacer la joven fue comparecer ante la justicia.
En la mañana del jueves posterior al acto, Sidney asistió a una audiencia virtual con las autoridades del Tribunal Superior de Akron desde la cárcel del condado de Summit, donde había sido alojada en las primeras horas. Esta joven con lágrimas en los ojos escuchó los cargos por los que la acusaban y se declaró inocente. Esto básicamente era una formalidad porque las pruebas en su contra eran bastante abrumadoras. Fue entonces cuando entró en escena su padre, atravesando un indescriptible dolor de haber perdido, imagínense, a su esposa, el amor de su vida, y en cierta forma también a su hija. Decidió darle su apoyo en el proceso judicial que se le venía. Nadie en el planeta conoce mejor a Sidney que su propia familia, aseguró el abogado de la acusada llamado Don Malarick cuando los medios preguntaron por la posición de los parientes de Sidney ante semejante tragedia. Fue entonces cuando el padre y familiares directos de Sidney se encargaron de juntar el dinero, una suma total de $25,000, para pagar la fianza. Cuando Sidney fue liberada, tuvo que cumplir una serie de condiciones para no perder ese beneficio y esperar en su casa el comienzo del juicio en su contra. Entre otras cosas, debía someterse a un régimen de evaluaciones que buscaban determinar su estado mental. Por esos meses, esa fue la cuestión central de debate tanto en los medios como en los profesionales que atendieron a Sidney. ¿Había una enfermedad subyacente que explicara el aberrante crimen? ¿Era eso o simplemente todo esto fue a sangre fría? Se ponía en marcha la estrategia de la defensa para demostrar que la joven no había podido controlarse en el momento de la discusión y que había cometido este acto en medio de un arrebato de locura. Los abogados defensores plantearon desde un principio que Sidney tenía un cuadro de esquizofrenia no diagnosticado y que por lo tanto no podía ser juzgada por sus crímenes porque era insana. Para sostener esta afirmación, la defensa se apoyó en 3 estudios psiquiátricos que confirmaban ese cuadro. Uno de los expertos que revisó a Sidney, llamado James Reardon, sostuvo que la joven había sufrido un brote psicótico en el momento del ataque. Y bueno, antes de seguir es importante definir qué significa cada término. La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal y que puede incluir episodios de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el comportamiento. Por otro lado, un brote psicótico es una ruptura de la realidad de forma temporal que se caracteriza también por incluir alucinaciones o delirios. En el caso de que una persona se encuentre en este estado, la justicia considera que es insana y no puede ser juzgada por sus crímenes porque no era consciente de lo que estaba haciendo. Sin embargo, no todos los expertos coincidían en que este fuera el caso puntual de Sidney. Silvia Obradovich, una psicóloga que fue contratada por los fiscales, planteó que Sidney no cumplía con la definición legal de locura al momento de cometer este acto. Para esta psiquiatra, ella efectivamente tenía problemas psiquiátricos de base, como un trastorno límite de la personalidad y trastornos de ansiedad, pero aquello no alcanzaba para considerarla insana, ni mucho menos que había desvivido a su madre bajo un estado transitorio que la hizo perder el control. En paralelo a las audiencias preparatorias para el juicio, en las redes sociales, como pueden imaginarse, se comenzaron a llevar a cabo encendidos debates sobre el crimen de Sidney. Y había varias preguntas como las siguientes. ¿Debía ella cumplir una pena en prisión o en cárcel común? ¿O por lo contrario, tenía que permanecer encerrada en un hospital psiquiátrico? ¿Existía la posibilidad de que saliera en libertad? Y también la gente se preguntaba si ella podría volver a cometer actos como este. Y aquí entramos en el punto de la reconstrucción de los hechos. En la reconstrucción de los hechos, los fiscales remarcaron que los forenses habían podido trazar una línea de tiempo detallada del ataque y todo apuntaba a que la acusada estuvo siempre en control de sus actos.
Durante el juicio, el fiscal Brian Stano detalló que Sydney primero golpeó a su madre con el sartén con la evidente intención de desvivirla en el acto. Al comprobar que la mujer seguía con vida, la chica fue a buscar un cuchillo y le dio más de 30 puñaladas, todas ellas en una zona vital como es el cuello. La cantidad de heridas que le provocó daban a entender que estaba decidida a acabar con su vida, afirmaron los fiscales. Y si había tenido la lucidez de ir especialmente a buscar un cuchillo, era porque no estaba atravesando por un brote psicótico. Lo fuertes que resultaban estas pruebas acabaron convenciendo al jurado. El 20 de septiembre del 2023 la encontraron culpable de 2 cargos de asesinato, como también un cargo por agresión criminal y otro por manipulación de pruebas. Visiblemente consternada, Sydney escuchó la decisión, sabiendo que poco después la sentencia que le dictaría la jueza Kelly McLaughlin la dejaría ante una larga temporada en prisión. Y bueno, quizás de por vida. Durante el juicio, que por los plazos de la pandemia se acabó resolviendo recién 3 años después de los hechos, la jueza recibió una serie de cartas de familiares y amigos de Sydney, quienes, a pesar de comprender la gravedad de los hechos que esta chica había cometido, pedían clemencia en la condena. El abogado familiar remarcó que estas cartas debían ser tomadas en cuenta por la letrada porque mostraba que, a pesar de todo, Sydney tenía el apoyo de mucha gente. El abogado también remarcó que una de las principales preocupaciones del círculo cercano de la acusada, y especialmente de su padre, fue que la joven recibiera tratamiento psiquiátrico en prisión para que poco a poco pudiera ir recuperando su salud mental. También, por otra parte, un ex compañero de trabajo de la madre de Sydney incluso le escribió a la jueza advirtiendo sobre la enfermedad y el deterioro mental de la acusada y afirmando que si Brenda siguiera con vida, seguramente haría todo lo posible por ayudar a su hija. El pedido concreto de la defensa fue que la jueza dictara una condena mínima y que se pudiera garantizar que Sydney tuviera contacto permanente con su familia y tratamiento médico estando en prisión. Finalmente llegó el día de conocer la sentencia. Como era de esperarse, Cindy recibió condena perpetua por el desvivir de su madre, pero la justicia tuvo en cuenta estas situaciones que rodearon el caso y podrá solicitar la libertad condicional después de 15 años en prisión. Para la justicia, Sydney no tuvo un brote psicótico y estaba en condiciones de ser juzgada. Para su familia no merecía esta condena. Y más allá de todo, lo único seguro es que a partir de ahora, la joven podrá recibir la atención médica que necesita y no estará sola. Por otra parte, el debate sobre salud mental que este caso puso sobre la mesa es valioso y nunca está de más volver a tenerlo socialmente. Ese es un caso que honestamente, para darles mi punto de vista personal y basándome en la información pública, de nuevo, una opinión no profesional, ni mucho menos, siento que tal como la justicia lo dijo al final, yo personalmente no creo que la chica haya tenido un brote psicótico ni nada de esto, porque el hecho de que llevara tanto tiempo ocultando esta mentira, ¿no? De que ya estaba suspendida de la universidad, el hecho de que su padre quisiera hablar con ella al respecto de lo que estaba pasando y ella de alguna manera dijera que algo no estaba bien, pero que no quisiera contar la verdad, habla de que tal vez por alguna razón temía a enfrentar esta realidad, tal vez por presión, vergüenza, por no quedar mal con sus padres o lo que sea. Pero ya existía esta idea, ¿no? De ocultar esta mentira. Y yo pienso que al momento en que la madre la confronta con respecto a esta llamada que recibe de la universidad,
esta montaña de mentiras, ¿no? Que protegían de nuevo el secreto de esta chica, se derrumbaron y en ese momento no vio otra salida más que desvivir a la madre, ¿no? Y la manera en la que desvive a la madre, pues fue bastante brutal. Un sartén, un cuchillo, tantas heridas, como lo describieron las autoridades, algo muy brutal. Y por un motivo que realmente, si nos ponemos a pensar, el hablarlo con sus padres habría tenido solución, ¿no? El decirles que se sentía confundida, que tal vez no sabía si lo que estaba estudiando era lo que deseaba, que sentía mucha presión, que las clases tal vez estaban muy difíciles, que tal vez ya no quería ir a la universidad, o cual sea que fuera la razón de que esta chica no se sintiera ya a gusto, o que, bueno, no estuviera haciendo la mejor labor en la escuela. Creo que todo eso puede llegar a ser válido, porque que a una persona le vaya bien en la universidad no quiere decir que a todo mundo le va a ir bien o que todo mundo va a tener la misma experiencia. Pero llegar a este punto de desvivir a uno de tus padres porque te han cachado en un sinfín de mentiras relativas a tus estudios, creo que es un caso bastante triste, y y da mucha tristeza ver cómo la familia y el padre y todos ellos, pues obviamente creen que sí tuvo un brote psicótico y aún así la apoyaron, y lo puedo entender. Como padre, como madre, creo que uno siempre quiere estar ahí para sus hijos. Pero este hombre, Steve, también perdió a su esposa. O sea, imagínense la posición de este hombre de haber perdido a su esposa a manos de su hija. O sea, es una situación bastante difícil, pero me encantaría leerlos. Obviamente recuerden comentar con respecto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que ella tuvo un arranque de un arranque psicótico, un brote psicótico, esquizofrenia, lo que sea? ¿O creen que fue el momento de decir, no, me cacharon y pues no puedo permitir que me cachen y voy a hacer esto? O sea, no sé, es algo, es un caso bastante interesante. Y de nuevo, una opinión muy personal, no estoy diciendo que sea la realidad, pero me encantaría leerlos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjenme saber. Y bueno, si llegaron hasta el final de esta historia, aquí les dejo el emoji a que dejen en la parte de abajo. Y recuerden, no se vayan sin dejar deditos arriba, sin suscribirse para que no se pierdan los videos. Y también, por favor, ayuden compartiendo. Ya saben que eso me ayuda muchísimo a mí, a su servidora. En pantalla les dejo mis redes sociales para que me sigan. Y pues nada, yo los espero aquí en un próximo video. Mi nombre es Jackie Hernández. Les mando un beso y hasta la próxima. Chao.